Capítulo 13. Tenga más confianza. Jaune no pudo evitar pasarse una mano por el pelo. Se sentía tan diferente, y aún se estaba acostumbrando durante el viaje de regreso. La ropa nueva le quedaba bien, y guardaría sus cosas viejas para más tarde. No iba a deshacerse de su sudadera, después de todo lo que había pasado para conseguirla, pero como Yang le había explicado, la confianza es mental y verse bien por fuera ayuda a tener confianza por dentro. Esperaba que tuviera razón, aunque al mirarse al espejo, se sentía un poco más seguro de sí mismo. Quizás la ropa sí hace al hombre. Tu cabello está bien, les dijo Yang mientras los tres le respondían a Beacon cuando ella lo notó frotándose el cabello nuevamente. Todavía no me he acostumbrado a esa sensación, se encogió de hombros. Bueno, tengo algunos consejos para ayudarte si los necesitas. Yang agitó sus mechones dorados con dramatismo. Después de todo, ¿crees que mi cabello es así de bonito por naturaleza? Jaune tuvo que admitir que Yang tenía un cabello precioso. Siempre lo lucía abundante y sano. Al haber crecido en una casa llena de mujeres, conocía bien los acondicionadores, champús y demás productos que llenaban los baños. Quizás tendría que aceptar su oferta, ya que nunca se había parado a pensar en cómo cuidar su cabello. Simplemente se duchaba, usaba el champú que encontraba y listo. Quizás tenga algunas cosas que puedan ayudar, ofreció Pirra dispuesta a compartir algunos de sus productos con él. Yang la miró de arriba a abajo y sorprendió a todos al levantarle con cuidado la coleta a Pirra y pasarle los dedos por ella. Sí, qué bonito. ¿Usas algo para mantenerlo todo en su sitio? Yang sabía lo que era el cabello bonito y Pirra siempre parecía tener un hermoso cabello largo y rojo. Ese sí, lo sé, se sintió un poco sonrojada por la cercanía de Yang y lo que estaba haciendo. Por suerte, Yang estaba siendo muy delicada con su cabello. Deberíamos comparar productos. Sé que Weiss usa productos de alta gama de Atlas y se cepilla el pelo todas las noches. Blake, como yo, se preocupa más por mantener el volumen, así que usamos productos similares. ¿Y qué hay de Ruby? Preguntó Jaune al llegar al cuidado del cabello de los demás miembros del equipo Ruby. Yang sonrió con suficiencia. Se cepilla el pelo y ya está, nunca le ha dado mucha importancia. Igual que tú, Jaune, pero no te preocupes, entre nosotras podemos asesorarte sobre el arte del cabello y su cuidado. Nunca pensé que hubiera tanto, suspiró Jaune. Sí que la hay, dijeron ambas chicas al mismo tiempo, mirándose a los ojos y sonriéndose. Incluso con todas sus hermanas y su madre, nunca le prestó mucha atención. Simplemente se cepillaba un poco el pelo. Ahora que lo pensaba, su madre siempre le decía que se cepillara más el pelo, y al mirar atrás y compararlo con cómo estaba ahora, estaba un poco despeinado. Simplemente pensó que ya estaba bien y lo hizo. Como dije, muchas especies del universo usan la apariencia para atraer parejas potenciales. Parece que este mundo no es diferente. Estoy empezando a verlo, asintió Jaune mentalmente. Aunque con una mejor idea de lo que está de moda entre tu gente, podría hacer ropa que combine. Espera, ¿puedes hacer otra ropa además del traje? Le dio la impresión de que el simbionte le estaba haciendo una mueca. Claro, el traje, como lo llamas, es solo yo cambiando de forma. Recuerda que puedo cambiar mi forma para adoptar diferentes apariencias. Podría adoptar diferentes ropas, armaduras o cualquier protección física que se nos ocurra. Nunca lo había pensado, Jaune tendría que tenerlo en cuenta para más tarde. Pensó en llevar a Weiss a cenar y ahora no tenía que preocuparse por ropa elegante. Podría simplemente hacer que Valor se pusiera un buen traje. Tendría que preguntar más tarde por mejores opciones de ropa, quizás investigar un poco en internet. Aún así, lo que sea que uses, Pirra, parece de buena calidad. Yang regresó a su lugar junto a Jaune mientras continuaban caminando hacia la entrada principal de la escuela. Fue uno de mis patrocinios. Me dieron muestras gratis mientras estuve con ellos. Creo que me sobran un par de botellas. La pelirroja lo pensó y debería haber un par en el armario, en una caja con cosas que no tenía espacio en el dormitorio. Vaya, qué bien que haya patrocinadores, suspiró Yang con ilusión. Apuesto a que conseguiste un montón de cosas gratis con ellos. Para la mayoría, sí, aparentemente es parte de la rutina, recordó Pirra sobre las reglas que las acompañaban. Tenía que evitar meterse en problemas, sobre todo si los medios se enteraban. Debía ser anónima, vestir de cierta manera en público, intentar que la vieran con el producto siempre que fuera posible y nunca con una marca rival. A veces era agotador, y había pensado en dejarlo, pero sus padres estaban muy orgullosos, y el dinero que ganaba los ayudaba.
No solo eso, sino que en Ciudad Argus tenía tantos fans y gente animándola que sentía que no podía decepcionarlos. Fue difícil, en algunos aspectos, renunciar a eso para convertirse en cazadora, pero en otros fue muy fácil dejarlo y seguir su sueño. Sus padres la apoyaron de todas formas y le dijeron que, hiciera lo que hiciera, siempre estarían orgullosos de ella. Por favor, dime que patrocinaste un coche y te quedaste con uno. Yang le sonrió. ¿Quizás un anuncio de bicicletas? No, nada de eso, Pirra meneó la cabeza con buen humor. Qué lástima. Supongo que eso significa que no hay ninguna imagen tuya sexy sobre el capó de un coche o una moto, bromeó Yang. No. Pirra se habría sentido demasiado avergonzada de intentar algo así y, además, algunos de sus patrocinadores no se lo habrían permitido debido a su imagen. Yang se encogió de hombros. Ya lo entiendo, no lo haría a menos que fuera de buen gusto. Además, saber que podría haber fotos mías en los baños de chicos de todo el mundo me costaría acostumbrarme. Claro que si consiguiera una bici nueva, quizá le encantaría. Tenía un aspecto de infarto y lo sabía. Mirando a Jaune, tuvo que preguntarse algo. Entonces Jaune, ¿tenías algún póster o recorte de chicas colgado en tu habitación? Jaune se sonrojó al pensarlo. Claro que no, viví con 7 hermanas, ¿crees que podría hacer eso sin que se burlaran de mí? Ah, sí, supongo que sería difícil ocultarles cosas así, asintió Yang, sabiendo perfectamente que a Ruby le gustaba esconder cosas en su habitación. Normalmente, solo guardaba una caja de galletas debajo de la cama, y Ruby creía que Yang no sabía nada de ellas. Sonrió al recordar cómo, cuando Ruby tenía 9 años, mordisqueaba las galletas de vez en cuando, haciéndole creer que había una especie de monstruo de las galletas debajo de su cama. Había sido divertido hasta que empezó a hacerle trampas. Oh, se me acaba de ocurrir una idea. Yang sacó su pergamino. Tenemos que sorprender a todos con la nueva imagen. ¿De verdad es para tanto? Preguntó Jaune, un poco nervioso por cómo reaccionarían todos. Sí, además, estoy deseando verles la cara a todos, sonrió Yang, enviando mensajes de texto a todos los miembros del equipo Rubí JNPR. Dormitorio Rubí, en el dormitorio, todos esperaban la llamada de Yang. Weiss estaba en uno de los escritorios, terminando su tarea mientras Black leía uno de sus libros más tranquilos para matar el tiempo. Ruby se encargó de hablar con Nora y Ren, bueno, sobre todo con Nora, ya que Ren era un tipo tranquilo que respondía a preguntas y rara vez intervenía a menos que fuera importante. ¿Tienes idea de lo que quería tu hermana? Preguntó Nora sentada en la cama de Ruby, balanceando las piernas y disfrutando del ligero balanceo de la litera con las cuerdas que la sostenían. Quizás podría convencer a su equipo de que la levantaran del suelo. Era divertido. Intenté preguntar. Solo dijo que tenía una sorpresa. Ruby hizo señas, lo cual podría ser bueno o malo, dado el historial de su hermana con las sorpresas. Llevaban 15 minutos esperando hasta que se oyó que la cerradura electrónica de la puerta se abría al entrar Yang. ¡Qué bien! Ya están todos. Dijo desde la puerta. Quería presentarles algo que cambiará la forma en que ven a alguien de nuestro pequeño grupo. Yang, ¿qué hiciste? Gimió Ruby ante el espectáculo de su hermana, mientras se preguntaba por qué vigilaba la puerta. Bueno, quería presentarles un nuevo y mejorado Jaune Arc, vamos. Yang se alejó de la puerta, pero no apareció nadie. Yang resopló mientras se abría paso por el pasillo y sacaba a un Jaune algo avergonzado. ¡Tada! Jaune se quedó allí, frotándose la nuca, algo nervioso. Hola a todos. Jaune. Ruby abrió mucho los ojos, sorprendida. Apenas lo reconoció cuando Pirra entró tras él. ¿En esto anduvieron ustedes 3 toda la tarde? Sí, y vi que valió la pena, sonrió Yang al ver las miradas de sorpresa de todos en la sala. Creo que puedo decir con seguridad que Jaune pasó de ser un fracaso a un crack. No iría tan lejos, Jaune se sintió avergonzado por las palabras, pero una parte de él esperaba que fuera verdad. Ten más confianza, lo estoy intentando. Wow, Jaune se ve genial. Me encanta el pelo, sonrió Nora, frotándose la barbilla. Parece que sí hay una mejora, asintió Ren al ver los cambios físicos. También noté ropa nueva. Sí, Yang y Pirra me ayudaron a conseguir ropa nueva. Jaune bajó la mirada. Pensamos que una armadura nueva podría ser útil en algún momento, comentó Yang. Aunque la armadura vieja estaba bien, no parecía que le quedara del todo bien. Tenía muchos huecos. Al menos protegía algunos puntos vitales, pero no lo suficiente, en su opinión. No es que nadie más en su grupo usara armadura, pero si ibas a usarla, mejor que fuera buena y no escatimará en gastos.
Oh, me pregunto si debería esperar antes o después de modificar tu escudo, pensó Ruby, pensando en mejoras. Pero si veía lo que podría llevar puesto más tarde, tal vez le daría más ideas. No hay prisa, ¿cuánto nos queda? ¿Unos años de universidad? Jaune se encogió de hombros. Es cierto, hay mucho tiempo para pensar las cosas, asintió Pirra, ya que uno de los puntos de esta parte final de su educación era refinar qué tipo de cazador o cazadora querían ser en el futuro. Para los dos miembros más silenciosos, Blake levantó la vista de su libro y se sorprendió por el cambio en Jaune. No era muy cercana al chico, aunque, para ser justos, ni siquiera lo era con sus propios compañeros y compañero en ese momento. Todavía no les había contado sus secretos como Fauno y dudaba que alguna vez les contara que era una ex miembro de Colmillo Blanco con Ois en su equipo. Pero poco a poco se estaba acostumbrando a todos. Era un cambio repentino al que le llevaría unos días acostumbrarse. Tenía que admitir que al menos ahora parecía más respetable. Weiss estaba totalmente sorprendida por el cambio. El joven que tenía delante era Ark. Era como si alguien más lo hubiera reemplazado. Estaba arreglado, ya no llevaba la sudadera ni los pantalones desgastados, y su cabello le daba un toque elegante a sus rasgos. De nuevo, era otro cambio en Jaune Ark que no podía ignorar. Cuando se conocieron, su impresión de él fue la de un idiota desaliñado que se les acercaba a ella y a Pirra de esa forma irritante con la que la mayoría de los chicos de su edad se acercaban en fiestas y galas. En realidad, era peor. Ellos tenían clase, mientras que en aquel entonces Jaune no la tenía. Además, se había interpuesto cuando intentó asociarse con Pirra. Si bien al principio las cosas salieron mal, se estaba acostumbrando a su equipo y a su compañera. Jaune había insistido con formas aún más molestas y extravagantes de llamar su atención, con los mismos resultados. Pero hace aproximadamente un mes, algo cambió en el chico. Su rendimiento escolar había mejorado. Respondía correctamente a las preguntas, estudiaba con mucha más seriedad y se estaba volviendo más competente como estudiante. Incluso sus habilidades de combate habían mejorado drásticamente, algo que ella había notado. Cuanto más investigaba este misterio, más le parecía que Jaune se estaba esforzando más. Quizás su antigua escuela no lo exigía lo suficiente y por eso se relajó demasiado. Bueno, fuera cual fuera la llamada de atención que recibió Jaune, se había estado entregando a ella. Ahora, al mirarlo, no solo había transformado su ser interior, sino también su ser exterior. Aunque ella lo negara, ahora tenía una figura atractiva. Un pensamiento que no podía creer haber tenido sobre Jaune Ark, precisamente sobre él. Es una mejora, dijo Blake encogiéndose de hombros. Me parece increíble, Nora extendió la mano para tocarle el pelo. ¡Ay, qué bajito! Nora, gruñó Jaune, apartándole la mano mientras ella reía. Le recordó algo que hacían algunas de sus hermanas. Bueno, aunque esto sea bueno, espero que no te acuerdes de la tarea que hay que entregar mañana, dijo Weiss mirando a Yang. La rubia gimió sabiendo que tenía que terminarla ya o se quedaría despierta hasta tarde. Arrastrándose hasta su escritorio, sacó los materiales y se puso a trabajar. Probablemente deberíamos hacer eso también, asintió Pirra. Sí, menos mal que no había mucha carga esta noche, o nos quedaríamos despiertos hasta tarde, suspiró Jaune. Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches, sonrió Ruby mientras el equipo JNPR comenzaba a irse. Ark, dijo Weiss rápidamente, haciendo que el chico se detuviera antes de irse, al tiempo que Weiss se detenía. Tu nueva apariencia es agradable. Oh, gracias Weiss, le sonrió mientras se iba. ¿De acuerdo? Yang resopló. ¿Qué? Podrías haber dicho simplemente que se veía bien, dijo Blake encogiéndose de hombros y volviendo a su libro. Weiss se cruzó de brazos y miró hacia otro lado. No quería darle ideas. Nadie en la sala lo creía. Mientras tanto, Jaune sonreía para sí mismo. Era lo más bonito que le había dicho en su vida. Me pregunto si Yang tiene razón y tienes algún fetiche sobre ser dominado por una personalidad femenina fuerte. Oye. Me alegro de que todo esto haya salido bien. Eso dices valor. Tengo acceso a todos tus recuerdos y me pregunto si hay un patrón. Por favor, basta, no quiero que mi compañero alienígena me psicoanalice. Jaune tuvo que contenerse para no gemir delante de todos mientras sacaba su tarea. ¿Deberíamos centrarnos en la tarea? Bien, comenzaremos con la historia. Me interesa saber cómo empezó esta gran guerra de la que sigues hablando. Al día siguiente, Jaune tuvo la extraña sensación de que lo observaban toda la mañana. No ayudó que su simbionte también lo notara, algo que Jaune percibió a través de su vínculo.
Era como esa sensación que tienes cuando sabes que alguien te observa, pero con el doble de fuerza. Al principio, pensó que no era nada, pero a medida que avanzaba el día, lo notó cada vez más. A la hora del almuerzo, empezaba a ponerse un poco paranoico. ¿Por qué la gente se fijaba en él? No recordaba haber hecho nada fuera de lo normal. Tomó su bandeja y fue a buscar comida. Por suerte, con las pastillas que consiguió en Vale, pudo comer con más normalidad, aunque seguía comiendo algunos alimentos que su simbionte necesitaba. Tenía que admitir que poder comer chocolate sin preocuparse por los efectos secundarios era genial. Al pasar por una de las mesas se dio cuenta que en una de ellas estaba el equipo XY. «Hola chicos, ¿cómo están?», preguntó Jaune. «Bien, Jaune», respondió Fox al principio, reconociendo su voz. Los demás en la mesa reaccionaron de diversas maneras. Natsuashi arqueó las cejas sin darse cuenta de que era Jaune. Coco se bajó las gafas de sol para asegurarse de no ver nada y Velvet lo miró sorprendida. «Qué bonito look, Ark», asintió Coco. «Ya era hora de que arreglaras ese pelo desordenado que tenías». «Sí, Jan me convenció de cortármelo». Se lo repasó, aún sin acostumbrarse a cómo se sentía ni a cuándo despertar y tener que peinarlo a la perfección. No se veía tan perfecto como cuando se lo cortó, pero al parecer, le dijeron que solo necesitaba tiempo para acostumbrarse a cómo peinarlo. «La verdad es que se ve muy bien», dijo Velvet ladeando un poco la cabeza. «Creo que ayuda a resaltar más el rostro». «Gracias, pero será mejor que regrese con mi equipo». «Es un placer verlos a todos de nuevo», les dijo mientras seguía caminando. ¿Quién iba a decir que Jaune podía limpiar? Coco notó que Velvet lo observaba irse. «Así que Velvet, ¿ya te enamoraste de él? ¿Por qué sigues bromeando con esto?» Velvet hizo un puchero mirando a su líder de equipo. «Es un buen amigo. Un chico y una chica pueden ser solo amigos, ¿sabes? Porque es divertido e hiciste las caras más lindas como ahora», rió Coco, lo que solo se volvió más fuerte cuando Velvet intentó mirarla con enojo, pero se veía demasiado lindo en su rostro como lo hizo. Jaune finalmente encontró a su equipo y al equipo Ruby al sentarse junto a Pirra y Ruby. «Oye, ¿puedo preguntarte algo? ¿Estoy paranoico o me están vigilando hoy?» Varios miembros de ambos equipos echaron un vistazo a su alrededor. Hubo algunos rostros que se alejaron, pero solo unos pocos. «Creo que es el pelo», afirmó Nora. «¿Por qué todos comentan eso?», gimió Jaune, empezando a sentirse un poco cohibido. «Oye, nunca se sabe qué efecto tendrá un nuevo look», Jan se encogió de hombros. «Espera a que te vean con tu ropa nueva en la clase de combate. Al final del día habrás pasado de ser un desastre a un semental, así que acostúmbrate a tu nuevo estatus social». Jaune empezó a comer mientras sus palabras resonaban en su cabeza. ¿Por fin ascendía en la sociedad? Se sentía extraño y, sinceramente, un poco aterrador pensarlo. No estaba acostumbrado a ser el centro de atención. «No te preocupes, Jaune. Pase lo que pase, sigues siendo nuestro amigo», le sonrió Ruby. «No importa cuánto cambies por fuera, siempre serás Jaune para nosotros por dentro». «Papá nos dijo que lo que importa es lo de adentro», asintió Jan con la cabeza. Jaune agradeció las palabras de Ruby. Siempre fue la mejor amiga con la que podía contar. Tenía esa onda de hablar con ella que te hacía sentir cómodo al hablar de cosas que te preocupaban. Como aquella vez que le habló de sus preocupaciones sobre ser líder. Ella le había ayudado a entender que lo habían elegido como líder por una razón, igual que a ella. «Tenía razón, te eligieron. Ideaste la estrategia para lidiar con ese Grim en la iniciación con los demás. Yo solo estaba señalando las debilidades que podríamos explotar. Eso es una señal de liderazgo, tu compañera es la mejor guerrera pero reunió a los 4 y ideó un plan». «Bueno, no, ser un gran líder no significa ser un gran luchador. Puedo darte muchos ejemplos, pero un verdadero líder cuida de su gente y crea un plan para sacarlos de una situación peligrosa. Ten más confianza en tus habilidades y en ti mismo y llegarás mucho más lejos». Jaune tuvo que admitir que venía solo en su entrenamiento, definitivamente era más fuerte ahora, sentía que realmente podía pelear con sus armas y si la gente lo veía como menos que un peso muerto, entonces tal vez estaba creciendo. ¿Recuerdas el entrenamiento con el equipo XY? Tú y los demás lo hicieron muy bien contra un equipo más experimentado, aunque tenía que admitir que Pirra fue una gran razón para su éxito, pues la había visto enfrentarse a múltiples oponentes antes, aún así fue una victoria. Una victoria reñida, pero una victoria al fin y al cabo. Quizás esta fuera la confianza que su padre había mencionado.
Intentó aparentar confianza la primera vez que fue a hablar con Weiss, pero todo había sido una confianza fingida. Se exigió de maneras que le parecían antinaturales. Quizás también deberías probar intereses compartidos. ¿Qué quieres decir? Bueno, cuando le pediste ayuda con tu arma, lograste que se abriera un poco, y también cuando le pediste ayuda con el material de estudio. En ambas ocasiones, preguntaste con sinceridad sobre temas que ella conocía, sin ninguna intención oculta. Jaune pensó en esa última parte, sería bueno conocer realmente a la chica, así que quizás si se concentraba solo en eso. ¿Tienes alguna sugerencia? Ambos pelean con espadas, quizás pidiendo aprender de su forma de pelear. Los ojos de Jaune se iluminaron. ¿Cómo no se le había ocurrido? Quizás sea hora de intentar algo diferente después de todo. Oye, Weiss, ¿puedo preguntarte algo? Miró a la chica de pelo blanco. Weiss lo miró. Estaba un poco alerta, pero últimamente sus preguntas eran serias, así que asintió. ¿Qué tipo de estilo de espada usas? Weiss parpadeó con curiosidad. No esperaba esa pregunta. Es una forma de esgrima estilo Atlas. Tenía curiosidad, ¿podrías enseñarme algo algún día? Estoy intentando mejorar y probando diferentes estilos de espada para ver cuál me queda mejor. Se necesitan años para aprender un estilo de lucha, comentó Weiss. Lo sé, solo quería familiarizarme, además, podría ayudarme a largo plazo, pensó Jaune, ya que estaba aprendiendo combate con valor por la noche, no estaría de más aprender algo también durante el día. Aprendió mucho de Pirra, pero con su entrenamiento con valor estaba descubriendo que otros estilos podrían encajar mejor con él. También estaba bastante seguro de que había algunos movimientos que la había visto hacer en las clases de combate que no tenía ninguna esperanza de ejecutar él mismo. Weiss lo pensó. Últimamente se estaba volviendo un espadachín competente. En las clases de combate, había usado estilos básicos, pero también otros únicos que ella no podía identificar. Recordó lo que le había dicho su hermana. Si bien es importante concentrarse en el entrenamiento del estilo de lucha, también es importante no ser demasiado rígido. Podría enseñarte más si quisieras, dijo Pirra, esperando que Jaune no sintiera que su entrenamiento no era para él. Había intentado enseñarle estilos que se beneficiarían de su estilo de espada y escudo. Oh, no quiero dejar de aprender de ti, Pirra, dijo Jaune rápidamente al ver su expresión de dolor. Solo quería ver si podía aprender algo nuevo de alguien más. Espero poder aprender algunas cosas con alguien con un estilo de lucha diferente. Es bueno familiarizarse con otros estilos de lucha, reflexionó Blake, sin poder evitar escuchar la conversación. Te ayuda a desarrollarte frente a otros, así como a idear nuevos movimientos y tácticas. Blake tenía cierta experiencia en esto. Su estilo de combate era autodidacta, aprendiendo de varios miembros del Colmillo Blanco a lo largo de los años. Tomó lo que consideró adecuado para ella y convirtió esas pequeñas piezas en un conjunto completo que utilizó. Jaune asintió ante sus palabras. Valor le había estado enseñando diferentes estilos de anfitriones anteriores y veía que algunos funcionaban y otros no. Simplemente se sentían mal cuando probaba ciertos estilos. Weiss lo pensó mucho y al final llegó a la misma conclusión. Había entrenado con Blake y su estilo era totalmente diferente al suyo. Aprender entrenando con alguien con un estilo diferente te obligaba a salir de tu zona de confort. Con Winter tenía una idea de lo que su hermana haría y no haría. Winter seguía venciéndola siempre porque era mayor, más fuerte y, por supuesto, más experimentada. Quizás exponerse a otros estilos de combate podría ayudarla de ganar un poco en la parte de experiencia. Puedo hacerte un tiempo mañana después de clases si te lo tomas en serio, le dijo finalmente Weiss. Oh, lo soy, realmente lo soy, asintió con la cabeza mientras que internamente estaba muy feliz de que esto estuviera funcionando. Weiss entrecerró los ojos. Esto es entrenamiento, nada más. Claro, no se me ocurriría otra cosa, asintió rápidamente, intentando no parecer demasiado entusiasmado. Y claro que lo estaba, por fin tenía un rato a solas con Weiss. Claro que era entrenamiento, pero era un buen paso en la dirección correcta. Le agradeció a Valor la idea. Ahora esperaba poder impresionarla un poco. Podemos repasar algunos estilos similares al de ella esta noche, afirmó Valor. Mientras las conversaciones en la mesa volvían a temas más cotidianos, dos chicas no podían dejar de pensar en lo sucedido. Por Pirra sentía un nudo en el estómago. Jaune no abandonaba su entrenamiento, pero parecía que se acercaba a Weiss. No es que tuviera nada en particular contra la chica Atlas, pero una parte de ella deseaba que Jaune no se fijara en ella.
A veces odiaba lo buena que era, odiaba complicarles las cosas a los demás, incluso si eso significaba negarse a sí misma lo que quería de la vida. Siempre ponía a los demás por delante de ella porque creía que era lo correcto. Quería ser un poco más egoísta, pero era difícil ir en contra de años de comportamiento arraigado. Al menos seguía siendo amiga de Jaune, algo que no quería perder y que siempre apoyaría porque él nunca la trató como si perteneciera a un pedestal. La veía como su amiga y compañera, la trataba como a una persona normal. No se había dado cuenta de cuánto lo extrañaba hasta que Jaune se convirtió en su compañero y dejó de tratarla como a una celebridad. Incluso Nora y Ren la trataban como a una persona normal, y estaba muy agradecida con su equipo. Sin embargo, había algo en Jaune que le conmovía profundamente y, por una vez, deseó poder ir en contra de su naturaleza y ser un poco egoísta con sus deseos. Yang solo escuchaba a medias a todos mientras reflexionaba sobre sus propios pensamientos. Le alegraba que Jaune mostrara iniciativa. Realmente estaba progresando como chico. Cierto que seguía siendo un poco tonto, pero tenía su encanto. Su padre era muy parecido, y lo apreciaba muchísimo. Sabía que no había sido fácil desde la muerte de Summer criar sola a 2 hijas. Ni siquiera lo había visto salir con nadie, y eso debía de ser muy solitario para él. Aún así, él continuó sin quejarse, siempre estando ahí para ellos mientras crecían. Quizás por eso empezó a notar las cualidades similares de Jaune. Lo había conocido mejor últimamente entrenando en el gimnasio y cuando salía con Ruby a jugar videojuegos. Ella también se unía a ellos y era simplemente una diversión tranquila y agradable. Quizás fue entonces cuando empezó a notar que Jaune, aunque un poco friki, era un buen chico. Era un poco tímido con las chicas y necesitaba confianza, pero trataba a Ruby como a un gran amigo. Era amable, honesto y se dejaba llevar por la pasión. Últimamente también había estado cambiando físicamente. Ella había notado que su cuerpo se estaba poniendo en forma. El nuevo look también le sentaba bien. También recordaba cómo sentía sus manos cuando le daba ese masaje. Aprendió que esas manos eran peligrosas para todas las mujeres. Así que, mientras miraba a su caballero tonto, no pudo evitar sentir pena porque solo tenía ojos para Weiss. Claro, no iba a arruinarle esto. El chico se esforzaba por impresionar a alguien que le gustaba. Había estado resistiéndose, pero cuando Weiss aceptó su pequeña lección privada, Yang lo sintió. Sintió celos, y entonces fue cuando finalmente empezó a comprender algo. Ella estaba empezando a enamorarse de Jaune Ark. Gimió mentalmente. Esto era justo lo que no quería que pasara. Sabía que él tenía los ojos puestos en su compañera de equipo, sabía que era una mala idea intentar involucrarse con la mejor amiga de su hermana pequeña, sabía que debía ignorarlo y seguir adelante. Pero no fue así, se le acercó sigilosamente y la tomó por sorpresa. Bueno, por suerte, solo fue un pequeño enamoramiento. No era como si las cosas hubieran ido más allá, podía vivir con ello. Aunque podía controlarlo todo, si Weiss no lo quería, Yang podría aprovechar la oportunidad. No iba a declararle un amor eterno ni nada por el estilo, solo era un enamoramiento. Algunas citas para ver qué pasaba. ¿Qué demonios? Si salían, podrían durar un año y luego romper y ver a otras personas. Informe Atlas, clasificación alto secreto proyecto. No ir estado. En curso número de informe. 23, a asunto. Entidad desconocida de posible naturaleza extraterrestre. Investigador principal. Dr. Greyman. Notas de investigación. Esta es la entrada 23, hasta el momento del proyecto Noir. A petición del general, mantenemos el equipo reducido y todos los datos se ubican únicamente en el sitio 5 hasta nuevo aviso. Todos los sistemas están aislados de las redes externas para mantener la confidencialidad de nuestros hallazgos. La criatura aún nos desconcierta. Ha aumentado su masa y tamaño al menos un 10% hasta el momento. Si esto es normal o anormal, no tenemos una referencia definitiva por el momento. La hemos alimentado con ratas, ya que parece vincularse con su huésped antes de drenarlo. Actualmente, hemos realizado varias autopsias a las ratas, las cuales han demostrado que algo está siendo drenado. Sin embargo, debido al tamaño del roedor, es difícil determinar qué necesita exactamente. Estamos buscando pronto permiso para usar animales más grandes en experimentos, posiblemente con diversas especies, desde mamíferos hasta reptiles y aves. Luego, si la criatura continúa creciendo, podríamos usar felinos o caninos. Según lo que hemos aprendido hasta ahora, la criatura es una especie de organismo amorfo y multicelular de composición inorgánica. No podemos identificar su composición, ya que escapa a nuestro conocimiento.
Cómo evolucionó tal ser es algo que escapa a nuestro entendimiento. Tenemos teorías, pero solo en un sentido muy básico. En este momento, básicamente estamos adivinando, ya que el simple hecho de intentar comprender cómo puede existir una forma de vida como esta nos está causando problemas. Creemos que la criatura está herida o quizás es joven, dado su crecimiento. Aún no hemos determinado si es inteligente. Estamos diseñando pruebas para evaluar su posible inteligencia. Mientras la mantenemos alimentada, parece más dócil. Al fusionarse con las ratas, parece observar con calma a su alrededor, incluso mirando directamente al equipo de investigación. Es inevitable preguntarse qué clase de inteligencia te devuelve la mirada al mirarla fijamente. Esta es la razón por la que deseamos evaluar su inteligencia. Si es lo suficientemente inteligente como para comunicarse, este podría ser un momento crucial en la historia de nuestro mundo. Lo que podríamos aprender de él, lo que podría revelarnos sobre lo que hay más allá de nuestro mundo. Claro que esto es solo una ilusión, pues, por lo que sabemos, tiene la inteligencia de un perro, como mucho, o de algún otro animal. El general Ironwood ha declarado que es necesario revisar los protocolos de contención en caso de una brecha. Actualmente, los estamos actualizando según sus órdenes. Personalmente, no estoy seguro de si el general está siendo demasiado cauteloso, pero esto es una incógnita y desconocemos qué podría suceder. Todas las pruebas para detectar cualquier tipo de virus o patógeno de otro mundo han resultado negativas, pero seguimos siendo cautelosos, porque sabemos que esta criatura podría crear cosas como mecanismo de defensa. El equipo está entusiasmado porque todo es seguro. Cada día parece que esperamos con ansias las nuevas revelaciones que esta criatura pueda brindarnos. En lo único que coincidimos es en que se trata de una forma de vida extraterrestre, no solo por el meteorito en el que la encontramos, sino también por su singularidad ante cualquier forma de vida en nuestro planeta. Algunos temían que se tratara de algún tipo de Grimm nuevo o desconocido, pero, afortunadamente, todas las pruebas han dado negativo. Aunque el Dr. Cardinal se sintió decepcionado con el resultado, ya que no encontramos evidencia de que se tratara de un Grimm espacial. Como nota al margen, el Dr. Cardinal es uno de los pocos que creen que los Grimm vinieron del espacio y no evolucionaron en nuestro mundo. Véase ref. Teoría de los Grimm espaciales, continuaremos nuestra investigación sobre esta asombrosa criatura. Dr. Henry Greyman, científico jefe del proyecto Noir. Capítulo 14. Estoques y espadas largas. Jaune estaba emocionado al terminar las clases, no solo porque habían terminado, sino porque había pasado tiempo con Weiss. Claro que era para aprender algo de esgrima con ella, pero el tiempo a solas era tiempo a solas. Juro que este es uno de los rituales de apareamiento más complejos que conozco y que es más sencillo. Preguntó en voz alta mientras se cambiaba en el vestuario antes de ir a buscar sus armas, que estaban guardadas en otra habitación. Uno, es darle la cabeza de su enemigo, otro sería ganar una batalla en su nombre, había uno sobre dar una interpretación de balada sobre ella, pero dada tu habilidad musical lo omitiremos. No soy tan malo, ¿verdad? Hizo una pausa recordando aquella vez que intentó cantarle con esa guitarra que, aunque no sabía tocar del todo, no terminó sus clases de guitarra antes de irse a Beacon. Quizás podría usar su práctica de paisaje mental que hacían por las noches para practicar más. De todos modos, no tienes la capacidad física para realizar otros tipos de estos rituales como que... Jaune siempre sentía curiosidad por todo el conocimiento que su simbionte tenía del espacio. Era emocionante. Estaba aprendiendo cosas por las que apostaba que gente como el Dr. Oblet daría con gusto un brazo y una pierna. Bueno, para empezar, no tienes branquias para hincharte, cambiar el color de tu piel o cabello, o expandir el tamaño de tu cabeza. Jaune parpadeó, preguntándose qué clase de alienígenas podrían hacer eso. Bueno, esa era una pregunta que podría hacer más tarde. No quería distraerse y hacer que Weiss lo esperara. Era una chica muy puntual, por lo que pudo aprender de ella en sus interacciones con el equipo Ruby. Ya vestido, fue al vestuario de armas, cogió su espada y escudo y encontró a Weiss en la sala de entrenamiento que ella había reservado. Dada la gran cantidad de estudiantes, había salas de entrenamiento más pequeñas y personales que las más grandes que se usaban en las clases de combate. La única razón por la que él y Pirra no las habían usado era porque cualquiera podía entrar sin más, y querían mantener su entrenamiento nocturno en secreto por ahora. Jaune no quería que la gente supiera que no tenía entrenamiento hasta ese momento, así que el balcón era el lugar más seguro para entrenar.
Jaune encontró a Weiss ya allí esperándolo y por un momento sintió que podría llegar tarde, revisó su pergamino para ver que todavía llegaba 2 minutos antes. «Espero que no hayas esperado mucho», preguntó Jaune mientras se preparaba para ello. La sala de entrenamiento más pequeña era básicamente una pequeña habitación blanca, como una caja, muy espaciosa, con una ventana lateral. Aunque él no lo sabía en ese momento, tenía un sistema de cámaras para monitorear a los estudiantes por si acaso ocurría algo. Dada la cantidad de estudiantes que había en Beacon, tenía sentido tener más que solo la gran sala de entrenamiento que usaban para las clases cuando solo 2 personas querían entrenar. No mucho, solo unos minutos. Weiss se alegró de su puntualidad. Le gustaba llegar 5 minutos antes por si acaso a sus citas. Desenvainando su espada, vio a Jaune hacer lo mismo. «Entonces, ¿qué estilo conoces exactamente, por curiosidad?», le preguntó Jaune. «Es un estilo modificado», le dijo Weiss. «Antes de activar mi semblanza, aprendí el estilo básico de la espada estoque Atlas que usa mi hermana, pero después de mi semblanza, lo modifiqué». Le gustaba usar su semblanza para aumentar su velocidad y lanzarse por el campo de batalla. Para alcanzar objetivos desde ángulos contra los que normalmente no lucharías, usaba su velocidad y agilidad para realizar ataques rápidos y contundentes, pero conservaba lo básico por si no podía moverse. Para empezar, veamos algunos conceptos básicos. ¿Conoces los puntos fuertes y débiles de una espada?, preguntó Weiss. Jaune parpadeó al ver que el entrenamiento de Pirra se centraba más en aprender la colocación correcta de los pies y las posturas. Valor le había estado enseñando estilos que funcionaban con su combinación de espada y escudo, pero ninguno de los dos había profundizado en eso. «No exactamente», le dijo. Weiss arqueó una ceja, pero no dijo nada. Le extrañó que nadie lo supiera, pero quizá sus maestros habían sido diferentes a los de Jaune. «Guarda la espada y no la dejes escapar». Jaune lo hizo mientras golpeaba la punta de su espada con la suya. «Este es el punto débil». Luego golpeó la sección media de su espada. «Este es el punto fuerte». En el estilo estoque, es mejor mantener el punto fuerte contra el punto débil, así. Ella movió su espada con el punto medio contra la punta de él y la apartó, ya que la punta de la espada ya no la apuntaba a ella, sino a él. Él veía que ella tenía el control. Si esto fuera una batalla, no podría recuperar su espada a tiempo para evitar que lo embistiera simplemente deslizándola hacia él. «Pruébalo conmigo, pero usa tanto el fuerte como el débil para ver la diferencia», le preguntó. Así lo hizo. Al realizar un ataque de débil a débil, vio que no era tan efectivo o incluso ineficaz si ella simplemente ajustaba la muñeca. Pero al usar la parte fuerte de la espada contra su punto débil, fue mucho más fácil moverla y colocar su espada en posición para atacar. «¿Notas la diferencia?», le preguntó. «Sí, es mucho más fácil cuando uso mi punto fuerte contra el punto débil». Weiss asintió. «Sí, lo es, y ese es uno de los puntos clave. El control. Controlar la espada del oponente es importante en cualquier estilo de esgrima. Entonces, supongo que hay maneras de contrarrestar o recuperar el control». Jaune dedujo, tras todo su entrenamiento personal, que normalmente había maneras de inclinar la balanza a su favor. «Sí, una forma es soltarte. Hay muchas maneras de hacerlo, pero la más sencilla es relajar la muñeca». Levantó la espada. «Inténtalo de nuevo». Lo hizo cuando su espada golpeó su punto débil al querer moverse, pero ella se inclinó rápidamente, lo que le hizo perder contacto al levantarla por el otro lado. Ahora su espada lo apuntaba de nuevo, y la suya estaba fuera de posición. «Oh, entonces simplemente mueves la espada hacia abajo», Jaune pudo entenderlo fácilmente. «Sí, pero hay que relajar la muñeca y no forzarla», le recalcó Weiss. «¿En serio? ¿Por qué?» «Intenta doblarla cuando ataque». Weiss pensó que un ejemplo físico sería lo mejor. Intentó atacar esta vez, pero como Jaune dobló la muñeca en lugar de relajarla, la golpeó con su espada, haciendo que Jaune perdiera el equilibrio y soltara el arma. «Por eso no estás lo suficientemente suelto para recibir el golpe y ahora ves el resultado». Jaune asintió mientras pasaba unos minutos sintiendo la diferencia entre soltar la muñeca en lugar de forzarla. Ambos continuaron durante la siguiente hora, intercambiando ideas. Jaune tuvo que admitir que estaba aprendiendo algunos puntos clave, aunque sabía que su espada larga no estaba diseñada para un estilo de estoque, pero que valía la pena aprenderla por si se enfrentaba a otro usuario de estoque, y aprendió algunas cosas que podía usar y tener en cuenta. Su estilo se basaba en la velocidad, el control para realizar ataques con empuje y era un estilo de combate muy preciso.
Su espada es buena para estocadas y en el 1 contra 1, pero no tanto para cortar o acuchillar. Ahí es donde su espada destaca, además de ser más resistente. En cuanto a cuál es mejor, eso suele depender del usuario. Sí, y es muy buena, pensó. Aunque ahora que tenía las habilidades de otra persona para comparar, veía una diferencia de habilidad con Pirra, aún notaba que Weiss se había esforzado mucho. Siempre parecía tener esa sensación de control. Mientras que Pirra era casi como una fuerza de la naturaleza, siempre en movimiento, siempre en el lugar preciso, con una fuerza y una gracia a la altura. Weiss se centraba más en controlar la batalla, casi como si estuviera bailando y guiándolo. Fue allí donde aprendió que entrenar con más de una persona estaba empezando a darle una perspectiva de cómo otros realmente habían entrenado y aprendido a luchar a su manera. «Te esforzaste mucho», dijo Jaune después de un entrenamiento ligero, donde aplicó algunas de las cosas que había aprendido. Ella solía salir victoriosa, pero esa era la diferencia entre sus experiencias. «Sí, lo he hecho», asintió. Siempre parecía estar haciendo algo mientras crecía. Si no era algo educativo, o de etiqueta, aprendiendo sobre la alta sociedad e incluso los negocios. También estaba aprendiendo combate, canto, baile y muchas otras materias. Durante años, desde que se despertaba hasta que se acostaba, tenía poco tiempo libre, y solo al llegar a Beacon aprendió esto. Al principio, pensaba que sus compañeros eran un poco perezosos, que no hacían nada importante después de clase. En cambio, leían libros, jugaban videojuegos y hacían otras cosas que a ella nunca le habían permitido. Tardó unas semanas en darse cuenta de que no eran perezosos y que se esforzaban igual que ella. Simplemente, su educación no fue tan normal como creía. Incluso ese momento con Jaune enseñándole y entrenando, le resultó un poco más relajante. No tenía presión para actuar, sino para ir a su propio ritmo. Además, él aprendía rápido. Claro, tenía trabajo que hacer y algunos hábitos que dejar, pero ella veía su potencial. Podía respetar a alguien que se esforzaba por ser mejor. Después de todo, era una lucha que había librado durante años. Mientras se tomaban un descanso para refrescarse y beber, ella miró de reojo. Debía admitir que su primera evaluación de Jaune Art podría haber sido errónea. Sí, tenía momentos de torpeza, pero últimamente lo había visto esforzarse por mejorar. Sus actividades en la clase de combate estaban mejorando, al igual que sus habilidades académicas. Mientras lo observaba, no podía negar que había crecido en otros aspectos. La nueva ropa y el nuevo look sin duda lo hacían parecer más distinguido. Apartó la mirada rápidamente, pues casi la habían pillado mirándola. Algo así sería de lo más inapropiado. Ella te estuvo mirando por un tiempo, espera, ¿qué? La miró, pero ella ya estaba de espaldas. Creo que has captado algún tipo de interés bueno, tal vez haya entrado en el radar de Weiss, eso fue bueno, el único problema ahora era qué iba a hacer a continuación. Tengo curiosidad, ¿por qué elegiste el estoque? Jaune mencionó lo único que se le ocurrió en ese momento. Weiss se detuvo para mirar su arma. Supongo que me quedaba perfecta, y también mi hermana mayor usaba su propia versión. Tengo varias hermanas mayores, dijo Jaune, al ser la hija del medio, en un grupo de 7 hermanas, tenía hermanas mayores y menores. ¿Cómo son las tuyas? Es profesional, pensó Weiss sobre Winter. Siempre la admiré, y siempre parece segura de sí misma y fuerte. Incluso entró en una unidad de élite del ejército Atlas siendo joven. Suenas muy orgulloso de ella, notó Jaune en el tono de su voz. Sí, sí lo soy, asintió ella. La familia siempre ha sido importante para mí, dijo Jaune, mirando su espada. Siempre quise que estuvieran orgullosos de mí y no los decepcionara. Weiss sintió una fuerza familiar en su interior. La necesidad de que su familia se sintiera orgullosa de ella cuando era niña, antes de que todo pareciera ir mal. Cuando sus padres dejaron de hablarse, antes de que su madre empezara a beber, antes de que su hermana se fuera de casa. Una vez más, se sorprendió al descubrir que realmente tenía cosas en común con Jaune Ark. Hubo un incómodo momento de silencio, pues ninguno sabía qué decir. Jaune empezaba a entrar en pánico, pues no quería arruinar lo que estaba sucediendo. Sentía que últimamente se había acercado más a Weiss. Quizás puedas usar esta apertura, Jaune lo pensó, ¿pero para qué? Fue entonces cuando su simbionte empezó a susurrarle una idea. Weiss, quería agradecerte por hacer esto. Sé que no era necesario, pero creo que aprendí algunas cosas que te serán útiles, le dijo con sinceridad, pues quería asegurarse de que supiera que apreciaba su trabajo. Weiss asintió. No fue nada, te comportaste como un caballero, y aprecio a alguien que trabaja duro.
Jaune se rascó la nuca. Sí, siento que necesito mejorar. Así que esperaba poder agradecerte algo hoy. Pediste ayuda y te la di a cambio, no hay nada que agradecer, le dijo. Sí, pero aún así, creo que debería agradecerte la ayuda. Es lo justo y lo correcto. Jaune tenía sentido del honor y sentía que aceptar ayuda sin devolverla le hacía sentir que subestimaba a alguien. Ahora que lo pensaba, también necesitaba ofrecer algo a Pirra y Jan por su ayuda. Aunque el problema era, ¿qué podía hacer para ayudarlos? Weiss lo observó, estudiándolo para asegurarse de que no se tratara de una estratagema. Había visto de primera mano cómo se intercambiaban favores en la alta sociedad de Atlas. Le traía recuerdos desagradables que la hacían reflexionar. ¿Y qué propones?, preguntó Weiss con cautela. Jaune intentó pensar en algo, pero no se le ocurrió nada. No tengo ni idea. O sea, ya eres súper inteligente, así que no necesitas ayuda con la tarea. Eres increíble en las clases de combate, así que no necesitas ayuda con eso. La verdad es que siempre pareces tenerlo todo bajo control. Weiss sintió que bajaba la guardia ante sus elogios. No podía interpretarlos como palabras vacías dado cómo hablaba de ella. Además, tenía razón al decir que no necesitaba ayuda en ninguno de esos aspectos. ¿Qué tal si la invitas? Puedes pagarle una bebida o una comida en la ciudad. Los ojos de Jaune se iluminaron al oír eso. Ah, ya sé. ¿Qué tal si te invito a algo en Vale? ¿Un café, un té o algo así? Weiss lo pensó un segundo antes de darse cuenta de que aquello sonaba a una cita. Entrecerró los ojos. ¿Acaso creía que semejante táctica la engañaría? Si este es tu intento de cortejarme con engaños, no me impresiona. Ella nos está siguiendo, retrocede. No, 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 le dijo Jaune rápidamente. Solo quería volver a hablar contigo y, bueno, parece que no sales mucho, así que pensé que te vendría bien un buen descanso en la ciudad. He estado yendo y he encontrado algunos lugares que podrían gustarte, y solo quería felicitarte por ser tan amable de ayudar, eso es todo. Bueno, quizá esperaba una cita, pero no una cita con ella, sino simplemente pasar el rato como amigos, le bastaría. Además, había visto algunas tiendas que creía que podrían ser buenos lugares para llevar a una cita. Weiss se quedó allí juzgándolo en silencio. En serio, Weiss, de verdad quiero agradecerte, le dijo con sinceridad. Sé que te molesté antes, así que esto también puede compensarte. No es que te esté invitando a salir, solo quiero hacerte algo amable a cambio. Weiss estaba indecisa. Siempre tenía que protegerse de aquellos que intentaban infiltrarse en su vida y la de su familia a través de ella, tan a menudo que a veces tenía reacciones automáticas. Tenía que admitir que él había dejado de intentar cortejarla, que había estado mejorando y se estaba convirtiendo en un estudiante competente. Además, le vendría bien un respiro de su equipo. Por mucho que poco a poco le estuvieran empezando a gustar, no podía soportar tanto caos. Muy bien, solo por esta vez lo permitiré, pero no te equivoques, se acercó a él y le dio un golpecito en el pecho. Esto no es una cita. Perfectamente claro, solo dos personas saliendo al mismo sitio a relajarse, nada más, aclaró Jaune rápidamente. Dio un paso atrás y asintió mientras se giraba para irse. En cuanto se fue, Jaune suspiró con una sonrisa. ¿Por qué estás feliz? Esto no es una cita, ¿verdad?, preguntó Valar confundido. No, pero al menos es un paso en la dirección correcta. Quizás con esto pueda convencerla más adelante, susurró Jaune con esperanza. Valor se encogió de hombros mentalmente. Aún no entendía estos rituales de apareamiento a veces. El universo sería mucho más simple si cada especie se reprodujera como la suya. Menos desordenado y menos complicado, sin duda. Weiss regresó al dormitorio y vio a su equipo allí. Black leyendo en su cama, Jan también estaba en la suya revisando su pergamino y Ruby estaba en su escritorio, con la vista puesta en la tarea. Ruby había estado estudiando mucho últimamente y era bueno que la joven se tomara en serio su entrenamiento de cazadora. ¿Qué tal el entrenamiento con Jaune?, preguntó Jan sin apartar la vista del pergamino. Salió bastante bien, le dijo, yendo a su escritorio y sacando su tarea. Aún tenía tiempo de sobra para terminarlas y empezaba ahora. ¿Solo lo suficiente?, preguntó Jan con curiosidad. Todavía necesita trabajar, dijo Weiss mientras abría sus libros. No lo sé, parece que ha recorrido un largo camino en poco tiempo desde que apareció. Jan se encogió de hombros mientras permanecía inactiva con su pergamino. Black levantó la vista del libro y observó al grupo que la rodeaba. Parece que lo estás defendiendo un poco más últimamente.
Bueno, es un pesado, y he estado entrenando con él en el gimnasio, y he notado que ha progresado mucho. Solo quería felicitarlo cuando se lo merece, se defendió Jan. Black arqueó una ceja, pero le restó importancia y volvió a su libro. Sí, Jaune es majo, dijo Ruby por primera vez, tomándose un pequeño descanso. Me ha estado ayudando a ponerme al día y además es un buen amigo. Jan asintió, agradecida de que Jaune ayudara a Ruby y hubiera sido un buen amigo, un verdadero amigo para su hermana pequeña. Eso le dio puntos importantes en su libro, ya que la familia era importante para Jan. Ha mejorado, tuvo que admitir Weiss, pues al principio parecía tan desesperado cuando todos empezaron. Eso la hizo detenerse de nuevo. Algo no cuadraba. Debió haber recibido entrenamiento para entrar en Beacon, y aún así, al principio parecía un completo lerdo en todo. Ahora estaba recuperando el terreno a una velocidad vertiginosa, algo que normalmente no sería posible. De nuevo, ese misterio de Jaune Ark le picaba en esa parte del cerebro. Tenía que haber alguna razón lógica por la que al principio parecía desesperado y luego estaba adquiriendo habilidades tan rápido. ¿Ocultaba su verdadero talento? No, eso no tenía sentido. ¿Por qué te esconderías tras la máscara de un bufón? Golpeó su bolígrafo al no poder descifrar el enigma. Jaune Ark, se estaba dando cuenta, era un hombre con ideas contradictorias. Bueno, al menos dejó de invitarte a salir, dijo Jan encogiéndose de hombros. Ante eso, el bolígrafo de Weiss dejó de teclear. No, exactamente. Jan hizo una pausa mientras apartaba la vista del pergamino. ¿Qué? No es nada, quería agradecerme la lección y vamos a Vale para que me invite a tomar el té. Weiss se negó a considerarlo una cita. Solo estamos tomando una copa, nada más, no es una cita en absoluto. Quería enfatizar ese punto, aunque ahora que reflexionaba sobre sus pensamientos anteriores en este contexto, tal vez podría obtener algo más de información para explicar la rareza de Jaune Ark. Algo no cuadraba y sabía que se le escapaban partes de la ecuación. Jan sintió una horrible sensación de retorcimiento, pero la reprimió. Era estúpido sentirse así. Había tenido muchas oportunidades, pero solo recientemente había empezado a ver a Jaune como algo más que un buen amigo de Ruby. Volviendo a mirar su pergamino, intentó concentrarse, pero no pudo. El breve anuncio de Weiss sobre su salida con Jaune la hizo sentir unos celos que no quería sentir. Cerró los ojos y dijo con señas: Vamos, Jan, ya lo pensaste. Es solo un enamoramiento tonto, supéralo y sigue adelante. Tuviste todo este tiempo, solo porque se puso en forma, mejoró en las peleas y con su nuevo look se ve bastante atractivo. La mano de Jan que sostenía su pergamino fue rápidamente golpeada sobre su cama mientras miraba hacia el techo. No me ayuda el cerebro. Se gritó mentalmente. Claro que Jaune se había vuelto más guapo con un buen corte de pelo y su físico, que había mejorado, era diferente a cuando lo vio con su mono la noche de la pelea en Beacon. Me pregunto si aún lo tiene. Dios mío, le vendría bien un poco de sentido de la moda. Ella sonrió al recordarlo, ya que no importaba cuánto hubiera cambiado por fuera, seguía siendo un tonto por dentro, pero también lo eran su padre y su hermana y los amaba por eso. Mira, tiene los ojos puestos en Weiss. Déjalo pasar por ahora. Pensó en lo mucho que le gustaba tenerlo como nuevo compañero de entrenamiento y en lo ansioso que estaba por aprender y fortalecerse. Lo que la llevó a pensar en él últimamente en el gimnasio, en su aspecto cuando sudaba, o en cómo se sentían sus manos cuando le dio aquel masaje aquella vez. Se le encendió la cara al taparse la cara con la almohada. Esperaba poder recuperarse pronto. En el dormitorio al otro lado del pasillo, el equipo JNPR también hacía varias cosas. Nora escuchaba música mientras leía el capítulo de la tarea. Ren estaba en su escritorio, tranquilamente, escribiendo, mientras Pirra intentaba concentrarse en su trabajo, pero su mente seguía pensando que Jaune y Weiss estaban solos. Claro, nada podía pasar, pero una parte de su mente no lo dejaba pasar. Una parte de ella estaba celosa de que Jaune recibiera entrenamiento de esgrima de otra persona. Sí, veía la lógica en entrenar con otros estilos, pero a la parte ilógica de su mente simplemente le daba igual. Jaune finalmente entró al dormitorio con su ropa de estudiante y se veía un poco renovado, lo más probable es que se hubiera duchado después del entrenamiento. ¿Te diviertes?, le preguntó Nora. Sí, de hecho, incluso aprendí algunas cosas. Asintió con una sonrisa. La superación personal es constante, afirmó Ren sin levantar la vista de su tarea. Cuando dejas de mejorar, corres el riesgo de retroceder. Jaune hizo una pausa al oír esas palabras y asintió. Sí, ya lo veo.
Luego fue a buscar su tarea mientras se sentaba en el escritorio junto a Pirra y se ponía a trabajar. Antes le costaba un poco terminarla, pero con la ayuda de Valor, su tarea no era tan difícil como antes. Le ayudaba que su simbionte pudiera recordar todo lo que experimentaba y explicar cualquier problema que a Jaune le causara, bueno, en general. Cualquier cosa que ninguno de los dos supiera y para la que sí pedía ayuda. Entonces, ¿todo salió bien con Weiss?, comentó Pirra intentando sonar neutral. Sí, creo que está empezando a simpatizar conmigo, sonrió mientras continuaba con sus estudios de los hermanos Grimm. Qué bien, dijo con esa sonrisa falsa que tenía años de experiencia poniendo delante de las cámaras y el público. Aunque por dentro sentía un peso aplastante sobre sí misma. Ah, sí, olvidé mencionarlo, pero ella aceptó llevarla a Vale como agradecimiento por su ayuda hoy. Al terminar esa frase, el bolígrafo de Pirra salió volando de su mano mientras varios objetos metálicos se alejaban repentinamente de ella. Eso hizo que todos en la sala se sobresaltaran mientras miraban atónitos a su compañera. Lo siento, dijo avergonzada mientras ordenaba todo en su escritorio y sacaba un bolígrafo nuevo. Eso, a veces pasa. ¿Tu semblante se activa así como así? Jaune no había desbloqueado el suyo, así que no tenía ni idea de lo que se necesitaba para usarlo. Ella asintió rápidamente. Es raro, pero puede pasar. No mentía del todo. Con sorpresas emocionales inesperadas, a veces podía perder el control de su magnetismo. Se había entrenado mucho para evitarlo, pero ese comentario sobre la salida de él y Weiss la había pillado completamente desprevenida. Entonces, ¿tú y la reina de hielo van a tener una cita?, preguntó Nora, quitándose los auriculares. No tenían el volumen suficiente para tapar las voces de todos, así que había captado lo que había dicho. Bueno, no es una cita, admitió. Es solo una forma de agradecerle. Luego se inclinó hacia Pirra y, en voz baja, le dijo. También quería agradecerte todo, así que si hay algo que pueda hacer para compensarte, dímelo. Le alegró que él también quisiera agradecerle, aunque en parte deseaba que lo hiciera por algo más que agradecerle su ayuda. No es nada, somos compañeros. Deberíamos ayudarnos mutuamente. Jaune puso su mano sobre la de ella mientras Pirra se tensaba un instante antes de obligarse a relajarse. Sentía que su corazón se aceleraba al verlo tan cerca de su rostro, con una expresión seria en sus ojos azules. En serio, no sería ni la mitad de la persona que soy hoy sin tu ayuda, y quiero demostrarte mi agradecimiento. Solo dilo, honor de Ark. Bésame, fue el primer pensamiento que cruzó por su mente, pero se apagó al sentir que se le calentaban las mejillas. Estaban tan cerca que si se inclinaba hacia adelante podría pasar. Si era rápida, él ni siquiera tendría tiempo de reaccionar hasta que fuera demasiado tarde. Se apartó mientras intentaba controlarse. Lo pensaré, le dijo. De acuerdo, le sonrió. Avísame cuando se te ocurra algo. Soltó su mano mientras Pirra se sentía confusa. Podría usar este favor para pedirle algo como una cita, pero, de nuevo, tenía sentimientos encontrados. No quería forzar las cosas, pero sabía que tenía que hacer algo, o Weiss podría empezar a abrir los ojos y enamorarse también de él. No tenía nada en contra de la chica, pero una parte de ella tenía la desagradable sensación de que si no hubiera estado presente, Jaune podría haberla notado. Sentir celos de alguien era una sensación nueva para ella. Por otra parte, era la primera vez que alguien tenía algo que ella deseaba. Mirando de reojo a Jaune, se mordió ligeramente el labio inferior mientras intentaba concentrarse en su trabajo. Por supuesto, aunque estar fuera de la vista de Jaune no estaba fuera de la de Valor. Hacía un tiempo que había notado que Pirra actuaba de forma extraña cerca de Jaune. Parecía preocupada por algo, pero se contenía. Era una lástima que su existencia fuera un secreto. Podría haber intentado acercarse y establecer un vínculo temporal para leer en su mente. Pero era algo muy personal y no algo que violaría a menos que fuera necesario. Aunque estuviera vinculado a Jaune, eso no significaba que no pudiera conectar con otros seres vivos. Simplemente significaba que no podía abandonar a Jaune por completo. Una parte de él tendría que quedarse con él. Quizás algún día encontrarían a alguien con quien ambos se sintieran cómodos compartiendo su secreto, y Valor podría conectar con dicho humano. Si Jaune se apareaba con otra hembra, al menos podría darle a Valor una idea del lado femenino de la población. Quizás debería considerar que el próximo huésped sea una mujer, aunque solo sea para comprender mejor a la humanidad. Quizás también un fauno. En cualquier caso, le tomaría décadas tomar decisiones, y para entonces quizá aprenda lo suficiente para comprender mejor a esta gente.
Además, estaba atrapado en este planeta hasta que pudieran comprender los viajes espaciales. Esa era una ventaja de ser un simbionte. Tenía tiempo, un concepto mucho más amplio cuando uno era longevo como él, pero eso no significaba que no disfrutara del tiempo con sus anfitriones. Unirse a otro era lo que su especie anhelaba. Le daba una sensación de plenitud. Valor había estado solo tanto tiempo en el espacio que unirse a Jaune fue un consuelo para el alienígena. Dejó esos pensamientos a un lado y volvió a concentrarse en Jaune y a ayudar con la tarea cuando podía. Porque incluso en tareas tan sencillas como esta, Valor ya no estaba solo. Capítulo 15. Celos. Zas. Los sonidos de los guantes golpeando un saco de arena se podían escuchar por encima de la actividad del gimnasio. Zas. Los puños de Yang Xiaolong volvieron a impactarla en un doblete. Llevaba el cabello recogido y el sudor le cubría el cuerpo. Había estado intentando hacer ejercicio esta mañana para distraerse. Era fin de semana y, desde que Weiss les había dicho que ella y Jaune irían a Vale, no podía evitar pensar en ello cada vez más a medida que se acercaba el día. Zumbido. Sabía que quería dejarlo ir, sabía que él tenía los ojos puestos en otra chica, así que todo estaría bien. Había muchos más peces en el mar y todo eso. Zumbido. Por otra parte, una parte de ella también se preguntaba por qué la ignoraban más que a Weiss. Claro, la chica Atlas era guapa, pero maldita sea, Yang sabía que era guapísima. Tenía mejor figura, mejor pelo, y sin duda, un busto y unas caderas mucho mejores. Tenía mejor personalidad que la señorita Reina de Hielo, eso sin duda. Zumbido. Bueno, quizá Yang no era elegante, no sabría qué vino a acompañar con qué comida ni qué tenedor usar. No era rica ni muy inteligente, tenía acceso a todo tipo de polvo. No podría adoptar la apariencia de princesa fría ni aunque quisiera, así que, ¿qué tenía Weiss, de entre todos los presentes, que Jaune simplemente la ignoraba? Quizás que era lo que realmente le molestaba. Que la ignoraran o que ni siquiera la miraran. Zumbido. Bueno, basta, dijo Blake mientras salía de detrás de la bolsa que sostenía. Llevaba puesta su ropa deportiva, que consistía principalmente en pantalones de yoga negros y un top deportivo morado. Sé que me pediste que te ayudara con el entrenamiento, pero ¿estás intentando matar a la bolsa o a mí, que estoy detrás de ella? Blake apenas aguantaba la presión de los golpes de Yang, que se volvían cada vez más intensos. Si se volvían más fuertes, la lanzarían del saco, así que ordenó parar. Mirando a su compañera, notó que algo la consumía. No tenía ni idea de qué era, pero durante los últimos días Yang había estado un poco distraída y callada a veces. Lo siento, me perdí en el momento, dijo Yang para explicar sus acciones mientras comenzaba a quitarse los guantes. Claro, dijo Blake alargándolo sin creérselo. Mira, sabes que no soy precisamente una persona sociable, pasaste la mayor parte del tiempo leyendo libros, incluso esos obscenos que crees que desconocemos, dijo Yang sin rodeos. ¿De qué estás hablando? Se defendió Blake, pues estaba segura de ocultar sus historias más intensas. ¿Significan algo los ninjas del amor? Yang le sonrió con suficiencia. Blake se sonrojó un poco. Conocía ese título de sobra. Estaba segura de haberlo escondido, incluso usó una portada diferente al leerlo. ¿Cómo? Yang la interrumpió. Habilidades de hermana mayor, ¿crees que Ruby puede ocultarme algo de pequeña? No fue tan difícil averiguar qué hacías, dado lo paranoica que estabas con ciertos libros. Así que, mientras estabas fuera, miré por todas partes, y debo admitir que no esperaba que te gustaran esos libros. Siempre son los más discretos, bromeó. A Blake no le gustaba que Yang husmeara entre sus cosas, así que decidió devolverle algo. Bueno, al menos no intento desahogarme con un saco de boxeo. No me estoy desahogando, intentó decir Yang, pero aun cuando la voz le abandonó, no estaba del todo convencida. Blake se detuvo un momento al ver que algo realmente preocupaba a Yang. ¿Es algo serio? Yang no dijo nada, sin mirarla, mientras se debatía entre sincerarse, pero Blake sería su compañero y miembro del equipo durante los próximos años. Tenían que aprender a confiar el uno en el otro, y tal vez solo necesitaba a alguien con quien hablar que no estuviera involucrado de ninguna manera. Ruby era demasiado joven y buena amiga de Jaune. No se sentía cómoda hablando con ningún miembro del equipo de Jaune, ya que eran su equipo. Weiss estaba completamente fuera por varias razones, así que eso dejó a Blake como la única persona imparcial. Yang firmó y se sentó en un banco. Hace poco me di cuenta de que podría estar enamorado de alguien. Oh, parpadeó Blake mientras se sentaba a su lado.
Por suerte, no había muchos estudiantes tan temprano y los pocos que había estaban dispersos por el gimnasio, no tan cerca como para oír bien. No con alguien tocando música y el sonido de las pesas al impactar contra las superficies. ¿Quieres decirme quién? Le preguntó Blake. Jan se mordió el labio mientras lo debatía, pero pensó que Blake acabaría resolviéndolo. No era que hubiera muchas opciones, dado que la gente con la que se juntaban era muy unida. Amarillo, suspiró Jan. Blake parpadeó al oír eso. Pensó que algo raro estaba pasando, pero aún así le sorprendió. ¿Jaune Ark? ¿El tipo al que siempre llamas chico vómito? Dios mío. ¿Es esa otra razón por la que nunca me miró? Pensó de repente. Genial, mi propia broma me está dando la lata. Lo sé, lo sé. Jan suspiró. Mira, no salí a buscar esto. Jaune era un buen chico, pensé, pero después de pasar más tiempo con el nerd y ayudarlo a mejorar su apariencia y a ganar confianza, no pude evitar notar algunas cosas en él. Blake recordó. Jaune había crecido mucho en poco tiempo. A la gente le gusta pensar que era antisocial, pero a Blake simplemente le gustaba adaptarse a las cosas con calma. Además, estaba un poco escondida del colmillo blanco, y años de intentar pasar desapercibida le dificultaban abrirse. Pero algo que sí hacía bien era fijarse en las cosas. La gente suele olvidarse de los callados del grupo, y así se les escapan las cosas con mucha más facilidad. Había sido una herramienta útil en el pasado para ayudar a obtener inteligencia, después de todo. Así que, de vez en cuando, había notado pequeños detalles. Jaune había mejorado mucho últimamente y parecía más seguro, y notó que le iba mejor en clase. Al principio, parecía que tenía dificultades, pero ahora parecía más tranquilo. Así que ahora Jan parecía haberlo notado también y también parecía haber empezado a apreciar a Jaune como algo más que un amigo. Solo había un problema que ella veía, o mejor dicho, un problema grave. Y tiene los ojos puestos en Weiss, supuso. Sí, asintió Jan. No me malinterpretes, le veo el atractivo. Es guapa, inteligente, segura de sí misma, rica y no le da miedo presumir de piernas. Cierto, aunque no creo que a Jaune le importe la parte rica, comentó Blake. Por lo que ella observó, Jaune no parecía ese tipo de hombre. Tienes razón, no lo es, asintió Jan. Era otro punto a su favor que no fuera tan superficial. Pero mi argumento sigue en pie, y ahora van a tener una cita. Weiss dijo que no es una cita. Son dos personas que salen a tomar un té a solas, me suena bastante familiar, dijo Jan encogiéndose de hombros. Y eso me lleva al siguiente problema. ¿Y si no es así y él la hace cambiar de opinión poco a poco? Luego la invita a salir y zas. Están saliendo. Lo más probable es que ocurra lo contrario, pensó Blake. Haría falta más que una sola salida para que Weiss cambie de opinión. Ya sabes lo terca que puede llegar a ser. Jan lo pensó y la chica no se desentendió fácilmente. Cierto, a menos que Jaune pueda convencerla de salir más, lo que significa más tiempo con él y más tiempo para que finalmente se dé cuenta de que no es tan malo como ella creía. Hablaba por experiencia, aunque sabía que Jaune no había sido una mala persona al principio, simplemente no apareció en su radar. Vomitar sobre su bota no ayudó. Jan apoyó la cabeza en la palma de la mano y pensó en ello. Bueno, pensé que mis opciones eran simplemente no involucrarme y dejar que estos sentimientos desaparecieran. Lo cual no parece haber funcionado, comentó Blake. Oh, enfatizó Jan, ignorando ese comentario, hago algo al respecto. Podría intentar seducir a Jaune, pero es un poco tonto y, sinceramente, solo con decírselo sin rodeos lograría que se fijara. Pero también está interesado en una compañera de equipo, y aunque a ella tampoco le interesa, me siento un poco rara intentando meterme en todo ese asunto. Los triángulos amorosos pueden ser divertidos en los libros, pero parecen ser un asco en la vida real. Blake tuvo que admitir que algunos de sus libros más adultos que le gustaba leer tenían como posibles amantes a un chico y a varias mujeres. Claro, en sus libros solían terminar todos juntos, pero para eso estaba la ficción. Para vivir indirectamente a través de personajes inexistentes. También me preocupa un poco lo que pueda pasar si Jaune le invita a salir y Weiss lo rechaza, se lamentó Jan. Ya sabes lo dura que fue en el pasado con algunos rechazos. A veces casi lo ignoraba. Me preocupa un poco que le rompa el corazón, y él es demasiado bueno para que eso le pase. Le trajo recuerdos muy antiguos, recuerdos de después de la muerte de su madre. A altas horas de la noche, sorprendió a su padre solo en la oscuridad, mirando una foto de su madre en sus manos. Cuando Summer murió, sintió que una parte de su padre murió con ella.
Yang regresó al presente, aislando esos recuerdos dolorosos, e intentó no imaginar a Jaune sufriendo de esa manera. A veces es imposible evitar que las cosas sucedan, le dijo Blake en voz baja, pensando en cómo había dejado a Adam sabiendo que lo había lastimado. Antes lo había amado, pero con el tiempo él se había vuelto más frío y cruel. No es como si pudieras estar ahí para él si las cosas salen mal. Yang parpadeó un par de veces, quizá pudiera. Oye, es una idea, sí, quizá pueda. Gracias, Blake. Yang se sentó mientras se dirigía rápidamente a las duchas para limpiarse y luego prepararse, tenía un plan y necesitaba darse prisa si quería alcanzarlo. Blake se quedó confundido. ¿Qué? ¿Qué dije? La rubia no respondió y se fue rápidamente. Tengo un mal presentimiento sobre esto. Dormitorio JNPR, Pirra estaba inquieta. Quería levantarse de la silla y pasearse por la habitación o hacer algo. Ren había salido con Nora. Al parecer, quería panqueques, y él sabía cuánto le gustaban. Desayunaron un poco más tarde, ya que a Nora le gustaba ir al gimnasio con Jan por las mañanas, pero esta vez, durmió hasta tarde. Pirra acababa de cambiarse de su carrera matutina, pero aún sentía que necesitaba algo que hacer, algo que le distrajera de que Jaune estaba en el baño preparándose para su no cita con Weiss. Se recordó a sí misma que era su amiga y compañera, y ahora su novia, por mucho que lo deseara. Suspiró al sentarse en su escritorio, preguntándose cuándo había sucedido esto. ¿Cuándo empezó a darse cuenta de que sus sentimientos por él eran más que amistad? Recordando, se sintió intrigada cuando él no tenía ni idea de quién era ella. No estaba segura de qué pensar de él en ese momento. Su actitud había sido claramente forzada, pero aún así no estaba segura. Entonces, al verlo caer del cielo y en apuros, hizo todo lo posible por ayudarlo. Muchos detalles no cuadraban. El hecho de que pareciera no tener entrenamiento formal, ni siquiera tener su aura desbloqueada la hacía preguntarse qué le ocultaba. Sabía que tenía algún secreto, pero no se inmiscuiría en sus asuntos. Solo esperaba que confiara lo suficiente en ella como para contárselo algún día. Entrenando con él, lo conoció mejor, su verdadero yo. Siempre intentaba superarse, mejorar. Quizás incluso más de lo debido, le preocupaba que a veces se esforzara demasiado. Ya lo había visto antes, camino a ser tricampeona. Muchos se esfuerzan demasiado y, o se vuelven más fuertes, o se derrumban. Ella no quería ver a Jaune romperse. Era simplemente muy amable, tenía un gran corazón y quería ayudar a los demás, eso lo sabía con certeza. Fue al descubrir eso de él que supo que realmente se había ganado su afecto. Jaune la trataba como una persona normal, no como alguien a quien poner en un pedestal. Haría lo que fuera por ella, no porque fuera famosa, sino porque era lo correcto y porque realmente se preocupaba por ella. Pero solo como amigo. Eso la hirió más de lo que admitiría. Sabía que podría haber tenido a cualquier hombre si lo hubiera deseado, pero ninguno la veía simplemente como Pirra. Quería estar con alguien amable y cariñoso, alguien con quien pudiera ser ella misma. La puerta se abrió y Jaune salió con ropa bastante bien diseñada. Espera, ¿de dónde sacó esa ropa? Se preguntó mentalmente. Dado lo pequeño de la habitación, no era fácil esconderse, y la ropa que llevaba parecía cara. Esperaba que no se gastara todo el dinero en una sola prenda. Jaune se miró. La ropa era en realidad valor. Habían pasado los últimos días buscando estilos de moda. Jaune incluso le pidió consejo a Coco. Fueron 3 largas horas, pues ella le dio una larga charla sobre la moda actual. Pero al final, valió la pena. Llevaba un pantalón de vestir azul oscuro, una camisa amarilla y una chaqueta blanca. Esperaba que le quedara bien, como él quería, como decía Coco. Vestirse para impresionar. Oye, Pirra, ¿qué tal me veo? ¿Es demasiado? Le preguntó, agradecido por la opinión de una mujer. Te ves genial, parpadeó mientras él la miraba fijamente. ¿Dónde conseguiste esa ropa? Jaune no había pensado en una explicación. ¿Coco me ayudó? ¿En serio? Preguntó ella. Sí, claro que sí. Esperaba que no le preguntara a Coco, pero tenía el presentimiento de que no llegaría tan lejos. Necesitaremos inventar excusas en el futuro si la gente pregunta por la ropa, sí, eso es seguro. Solo puedo usarlo unas cuantas veces antes de que alguien le pregunte a Coco al respecto. ¿No te estás pasando un poco con esto? Le pregunta vacilante. Jaune se encogió de hombros. Sé que no es una cita, pero aún así quería demostrar que puedo vestirme bien para eventos como este. Pensó que si podía presumir un poco, ella lo notaría más. Pensó que el problema anterior era que se había pasado de la raya, y Valor estuvo de acuerdo.
Esta vez, iba a ir más despacio. Al revisar su pergamino, descubrió que sería mejor reunirse con ella, ya que se encontrarían en el pasillo. Bueno, mejor me voy, que tengas un buen día, Pirra, le dijo mientras salía del dormitorio. Sí, buenos días. Suspiró. ¿Qué demonios iba a hacer? No quería quedarse en esa habitación, simplemente no podía quedarse quieta. Quería levantarse y hacer algo, quizás probar un simulador de combate. ¿O ir al gimnasio? Nada que se le ocurriera le apetecía hacer. Su mente no dejaba de preocuparle lo que podría pasar en esa salida. En el dormitorio de Ruby, Weiss terminaba de ajustarse su atuendo. Iba con su chaqueta blanca de manga larga y falda. No le apetecía su ropa de combate, así que esta era su mejor opción. Si bien no era una cita, tampoco era de las que se presentaban de forma inapropiada. Yang irrumpió en la habitación, la miró y luego fue al baño a buscar ropa de repuesto. Normalmente, Yang todavía estaría en el gimnasio, pero Weiss le restó importancia. Tras los últimos retoques, vio que faltaban unos minutos para verse. Recogió su bolso y salió del dormitorio. Mirando al otro lado del pasillo, vio la puerta de JNPR. Al menos así les resultaba fácil encontrarse, estando una frente a la otra. Cuando la puerta se abrió, Weiss miró y abrió los ojos como platos. Jaune sin duda había cambiado desde sus primeros días aquí. Poco a poco había demostrado tener más confianza. Su peinado, mucho más estilizado y cuidado que antes, le ayudaba a proyectar seguridad. La ropa que ella reconoció era muy cara. De hecho, no creía que pudiera permitirse tales lujos, dado su estilo de vestir. Cada vez más preguntas, pensó, aunque la ropa sin duda le daba un aspecto bastante peculiar. Se removió mientras intentaba no pensar así de él. Esto no era una cita, solo una salida entre, bueno, ¿qué eran? No eran exactamente amigos, pero tampoco desconocidos. ¿Compañeros de estudios? ¿Compañeros de trabajo? ¿Amigos de amigos? Wow, te ves muy bien, Weiss, dijo Jaune mirándola. La chaqueta blanca con ribete negro y las botas altas le sentaban de maravilla. Bueno, no es que no lo hagas normalmente, pero no esperaba que te arreglaras más de lo habitual. Podría decir lo mismo de ti, respondió ella, y sus ojos recorrieron con simpleza su atuendo. ¿Cómo demonios te pudiste permitir ropa así, Remnant? Ah, me ayudó una amiga, soltó rápidamente y cambió de tema con la esperanza de que no indagara más. Además, solo quería verme bien, sé que no es una cita de verdad ni nada, pero eso no significa que no deba al menos vestirme bien con compañía, ¿no? Weiss lo pensó y le pareció aceptable, y tenía razón. Para ella, si salías, al menos debías estar presentable. Tenía que admitir que él sí que se arreglaba bien. Si se comportaba como hasta entonces, incluso podría disfrutar de su tiempo. Estaba empezando a disfrutar de su tiempo con este nuevo Jaune Arc, que ya no la acosaba con ofertas de citas. Justo cuando estaban a punto de salir, la puerta del dormitorio de Ruby se abrió rápidamente y Jan salió. Oigan, si van a Vale, ¿les importa si los llevo a la estación Bullard? Quería echar un vistazo a algunas de las tiendas que vimos antes. Mintió Jan. Claro, podía hacerlo, pero esto le daría una excusa para, al menos, vigilar discretamente. No se entrometería, pero eso no significaba que no pudiera observar desde la distancia. Si Weiss le rompía el corazón, podría intervenir para aliviar su dolor, y si las cosas entre Jaune y Weiss avanzaban, bueno, necesitaba saberlo para poder retirarse. Nunca fue muy paciente, y esperar a que regresaran e intentar sacarle algo a Weiss podría llevarle aún más tiempo. Mejor ver con sus propios ojos cómo iban las cosas entre ellos. No veo por qué no, se encogió de hombros Weiss mentalmente. Esto era solo una salida, nada especial. Jaune se encogió de hombros. Claro, cosa Jan, algo en particular. Habían visto algunas tiendas cuando Jan lo ayudaba con su ropa, así que era lógico que hubiera visto algunas cosas que le gustaría comprarse. Vale era una ciudad grande, después de todo, y él solo había visto una pequeña parte hasta entonces. Esta vez no solo quería echar un vistazo, quizá ver si hay alguna tienda de bicicletas cerca. Jan sí necesitaba asegurarse de tener un lugar para mantener al día su preciado Bumblebee. Quizás si todo salía bien, podría tener tiempo extra para visitar algunas tiendas. Lo que no sabían era que tras la puerta de la JNPR, Pirra lo oía todo. Estaba a punto de irse cuando oyó hablar a Jaune y Weiss, y oírlos elogiarse mutuamente, sobre todo a Jaune por el aspecto de Weiss, le dolió el corazón. Estaba a punto de irse cuando oyó a Jan aparecer de repente, pidiendo acompañarlos mientras ella iba a Vale.
Esto dejó a Pirra en un profundo conflicto, pues le dio la idea de intentar lo mismo. Odiaba mentir, principalmente porque, en cierto modo, se había visto obligada a hacerlo constantemente durante su carrera. Tenía una imagen que proteger, como su representante le había dicho con frecuencia. Así que, cuando finalmente renunció y se convirtió en cazadora, quiso dejarlo atrás. Pero si dices que querías ir con Vale y Jan para que se uniera a ella, puedes vigilar a Jaune y Weiss, le dijo una voz en su cabeza. Se mordió el labio. No parecía algo que debiera hacer, pero cuanto más se quedara de brazos cruzados, más se alejaría Jaune. Sabía que solo tenía segundos para pensar y actuar. Oyó que Jaune y Weiss estaban de acuerdo y que Jan iría con ellos. La ventana estaba casi cerrada, así que, sin pensarlo más, abrió la puerta. Jan, escuché que ibas a Vale. ¿Te importa si voy también, aunque sea un ratito? Preguntó Pirra. Jan hizo una pausa sorprendida por este desarrollo. Sería una buena tapadera, pero ¿cómo dejaría a Pirra para vigilar a Weiss y Jaune? Eso será maravilloso, dijo Weiss mientras se acercaba a Pirra, la tomaba de la mano y la arrastraba con suavidad. Sabes que siempre he querido hacerte algunas preguntas. Aunque Weiss estaba decepcionada por no haber podido ser compañera de Pirra, agradecía que al menos la chica se llevara bien con su equipo. Este podría ser un buen momento para pasar tiempo con Pirra, ya que Weiss aún la admiraba por sus habilidades. Nunca llegó a pasar tiempo con la pelirroja, ya que siempre estaba con sus compañeras para que pudieran charlar. Jaune no estaba seguro de lo que sucedió cuando Weiss comenzó a caminar con Pirra. Vamos, Jaune, no deberíamos llegar tarde, le dijo Weiss mientras iniciaba una conversación con Pirra. Jan se encogió de hombros y agarró a Jaune del brazo. Bueno, ya la oíste, vámonos. Jaune estaba perplejo por lo sucedido. ¿Cómo había pasado de solo él y Weiss a estar solos los cuatro tan rápido? Bueno, no era una cita de verdad ni nada, pero esperaba pasar un rato a solas con ella para conocerla mejor. Lo más probable es que se separen una vez que lleguemos a la ciudad, ¿es cierto? Bueno, un viaje rápido es todo lo que se necesita, pensó. Pirra estaba un poco indecisa. No le importó la atención que Weiss le había dado mientras le preguntaba sobre su entrenamiento y cómo era la vida en Mistral. No le importó contárselo, ya que Weiss estaba siendo lo suficientemente educado. Aunque, para cuando ocuparon sus asientos en el Bullead, empezó a desear haber podido sentarse al menos junto a Jaune en lugar de frente a él. Jan también parecía estar sentada demasiado cerca por alguna razón, pero Pirra lo descartó. Jaune y Jan se habían ido haciendo amigos más cercanos, y ella era la hermana mayor de Ruby, así que, por supuesto, Pirra supuso que la chica rubia apenas estaba conociendo mejor a la amiga de su hermana. Al menos eso creía que haría una hermana. Como hija única, no tenía ninguna experiencia personal que lo acompañara. Entonces, ¿tomaste esos medicamentos para el mareo como la última vez, verdad? Le preguntó Jan a Jaune, sentado a su lado. Claro, sí, claro que se los llevó. Jaune casi olvidó la excusa que había inventado para explicar que Valor controlaba su mareo. Estaba tan contento de no volver a sufrirlo. La primera vez ya había sido bastante vergonzosa. Jan se sentía perfectamente bien sentada junto a Jaune, y como Weiss estaba ocupada hablándole a Pirra sin parar, pudo disfrutar de su tiempo con la otra rubia. Jaune, qué buena historia. ¿Acaso fuiste a escondidas y conseguiste ayuda con la moda? A algo así, espero que no te importe, realmente estaba empezando a odiar lo fácil que era mentir. No, qué buen gusto tenían, lo miró de arriba a abajo. Deberías usar eso para salir de fiesta. Nunca he ido a una discoteca, admitió. No hay ninguna en mi zona, ya que no es una ciudad grande donde crecí. Había sitios donde los chicos solían pasar el rato. Lo que no dijo fue que nunca fue popular de niño, así que no era que lo invitaran a muchas fiestas con chicos de su edad. Los ojos de Jan se iluminaron un poco. Bueno, encontré un par que podemos probar una noche si te animas. No estaba segura de si alguna vez le permitirían volver a casa de Junior después de destrozarla. Quizás sería mejor que evitara ese lugar de ahora en adelante, por si acaso. Dudaba que la recibieran amablemente allí de todos modos. Entonces, ¿te gusta salir de fiesta? Le preguntó Jaune. Es una buena manera de divertirse, además me gustan las bebidas, pero sobre todo bailar. Jan se encogió de hombros. A veces me encanta bailar toda la noche, simplemente sumergirme en la música y disfrutar de la vida. Jaune nunca había sabido eso de Jan. Fue interesante ver una faceta de ella que no veía a menudo. Mirando a Pirra y Weiss, no pudo evitar preguntar. ¿Y a vosotras, chicas?
¿A vosotras también os gusta bailar? Weiss hizo una pausa en su conversación con Pirra para responderle. He ido a muchos bailes y fiestas a lo largo de los años. De hecho, mi padre insistió en que aprendiera a bailar de pequeña. Nunca he tenido mucho tiempo libre, admitió Pirra, ya que su vida había sido bastante ajetreada antes de venir aquí. Siempre había entrenamientos, entrevistas, anuncios y, además, la escuela. Lo disfruté las pocas veces que pude. Tuvo que aprender a bailar para un anuncio. Le pareció ridículo, pero su manager le aseguró que quedaría genial. Tuvo que admitirlo, pero seguía sin entender por qué creían que una pareja bailando era buena para un anuncio de perfume. Ni siquiera era un producto tan bueno, ya que tenía que probarlo. Tío, debería invitarlos a salir una noche, dijo Jan, reclinándose. Quizás podamos involucrarlos a todos. Sé que Ruby necesita salir más y Black se pasa el día leyendo. Estamos en la flor de la vida, deberíamos estar disfrutándolo. Quizás sí, replicó Weiss. Algunos preferiríamos disfrutar de una tarde tranquila. Jan le restó importancia. Oh, ¿qué onda, reina de hielo? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo divertido? ¿Nunca hiciste nada impulsivo ni te dejaste llevar? Weiss se enderezó. Algunos no tuvimos opción, dijo con frialdad, recordando lo estricto que fue su padre con todos ellos durante su infancia. Pirra sintió que se identificaba con lo que Weiss acababa de decir. Había crecido a la sombra de su propio éxito, por lo que le había costado mucho hacer lo que quería. Tenía tantas expectativas sobre ella que tenía que cumplirlas, que ahora era casi natural hacer lo que creía que se esperaba de ella. Jan los miró a ambos y empezó a ver algo que no había visto antes. Entonces, ¿por qué no empezar ya? ¿Qué les impide hacer lo que quieran ahora en Beacon? Weiss estuvo a punto de decir algo como por qué papá no lo aprobaría, pero si no se lo decía, ¿cómo iba a saberlo? Siempre sentía que su sombra la seguía, observándola y juzgándola. Era difícil quitárselo de encima, y al mirar a su compañera de equipo frente a ella, Weiss sintió una punzada de celos al ver que, obviamente, había tenido la libertad que le habían negado de pequeña, tanto a ella como a su hermana, al parecer. Sin decir otra palabra, el anuncio de que estaban aterrizando pronto los impresionó mientras los cuatro sintieron que la nave descendía y luego el último bandazo al tocar el suelo. Por supuesto, ahora que estaban allí, tanto Jan como Pirra se preguntaban cómo iban a vigilar a Jaune y Weiss sin parecer obvios.